Hola, buenas. Hoy estoy con mi reseña de Nova Era. Nova Era es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Asmodee. Y nos encontramos ante un juego para entre 2 y 4 jugadores, partidas de unos 60 minutos y recomendado de 12 años en adelante. Estamos ante un juego en el cual tendremos que desarrollar nuestra civilización. Un juego de civilizaciones ligero que se juega en una horita y que, bueno, pues que a pesar de que, como veis, está reflejado en estas cartas, lo que haremos será desarrollar nuestra cultura, nuestro poder militar, nos expandiremos por diferentes territorios, bueno, pues irán apareciendo en nuestra civilización diferentes personalidades que podemos reclutar, todas estas cosas propias de un juego de civilizaciones y además tenemos que sobrevivir pues a las diferentes catástrofes que vayan ocurriendo. En esencia es un juego bastante sencillo de jugar, vamos a tomar muchas decisiones a modo de draft, por así decirlo, a la hora de elegir cartas. También vais a ver que tenemos muchas acciones que poder llevar a cabo. Cuando os cuente todas, a lo mejor os parecerán un montón, pero luego aprendiendo a jugar realmente son bastante básicas y se entienden bastante bien. Y bueno, que es un juego que gana el que más puntos de victoria tenga. ¿Y cómo se consiguen estos puntos de victoria? Pues principalmente de dos formas. Teniendo cartas de diferentes tipos y también ganando la mayoría de esos tipos, ¿vale? Por ejemplo, pues si tenemos una carta roja, una carta azul y una verde, ganaremos un punto por cada una de esas cartas. Y luego, pues si somos que tenemos mayoría de cartas rojas, pues un punto más, ¿vale? Además de esto sería la fase de puntuación, hay diferentes cartas pues, que tienen efectos que en la fase de puntuación pues, nos dan puntos si cumplimos pues, ciertos requisitos. Bien, esta puntuación que os estoy contando se va a hacer 3 veces. Aquí, como veis, en este tablerito tenemos el contador de eras. Básicamente jugaremos 3 eras, cada era tendrá 3 fases y al final de cada fase pues habrá una puntuación que es de la forma un poquito de lo que os he contado. Aquí tendría las cartas de la era 1, como podéis imaginar, cuando pasamos a la era 2 lo que hacemos es sacar pues nuevas cartas, así que serían cartas diferentes que podemos comprar y bueno, pues como buen juego de civilizaciones, como podéis imaginar, pues las cartas pues van evolucionando, van siendo pues más modernas y van dejando obsoletas a las cartas viejas, que es un concepto importante en el juego y una forma muy interesante de, bueno, pues de competir, ¿no? Contra nuestros rivales, dejar obsoletas sus tecnologías. Entonces, venga, antes de empezar, la preparación, pues bastante fácil. Como veis aquí, este tablerito, ahí tenemos los puntos de victoria, aquí son los diferentes marcadores de catástrofes, que ahora veis cómo funciona. Aquí para llevar las rondas, 3 rondas cada una de las eras, al final se puntúan y luego las cartas, ¿vale? Las cartas vamos a preparar tantas cartas dependiendo del número de jugadores que seamos en partida. Lo tengo aquí en el manual, os lo enseño para que lo veáis directamente. Básicamente siempre tenemos que tener en cada columna 4 cartas, pero las cartas van a variar las columnas dependiendo del número de jugadores. Para 2 jugadores habrá 4 columnas, para 3 habrá una más, que son 5, como las que yo he puesto ahora, ¿vale? Estas 5, porque estos son los personajes, ¿vale? De las personalidades, por así decirlo, que también serían aparte. Y bueno, pues para 4 jugadores habría una más. Pero siempre 4 cartas en cada columna. Y eso es muy importante, ¿vale? Y aquí tendríamos pues los personajes que también pues cambian dependiendo del número de jugadores que seamos. Y digo que es muy importante que sean 4 cartas en cada columna porque las cartas se van a ir eligiendo de abajo arriba, así que tiene que ser 4 porque si fuesen pues muchas más altas, un número más alto costaría más llegar a la de arriba. Así que en esencia no se puede coger la carta que nosotros queramos. Y bueno, esto en cuanto a la preparación se refiere, poquito más. Cada jugador tendrá aquí un tablero que, bueno, aquí tenemos el tablerito que tendrá diferente espacio para los recursos, ¿vale? Que tenemos en el juego y también para ir colocando las diferentes cartas. Y este marcador para llevar la agitación social. Esto será algo malo si llega a esta franja. Y si llegamos al máximo, pues tendremos una guerra civil. Aquí tendremos para poner nuestras personalidades, los territorios que vayamos anexionándonos y las cartas del pasado que serán pues como nuestros cartas que se quedan obsoletas, o bueno, las cartas que van a pasado por algún efecto de juego. Y aquí los 3 daditos que podremos conseguir. Hay un par de cartas de ayuda. Y bueno, los dados. Tenemos que sacar estos marcadores para los dados dependiendo del número de jugadores. Una partida para 3 como la que he preparado son siempre, bueno, son siempre jugadores más uno. Así que en este caso pues sacaríamos 4. A cada jugador de estas tecnologías iniciales vamos a barajar y le vamos a dar 2. Estas vendrían a nuestra mano, ¿vale? Empezaríamos, pues como veis aquí, con un ejército en la mano y con la carta de astrología. Bien, así que esto estaría en nuestra mano para poder jugar más adelante. Y bueno, he sacado aquí todos los componentes, o sea, aquí estarían los mazos de personalidades de diferentes eras, la era 2, la era 3. Es solo para que veáis la cantidad de cartas que hay, ¿eh? O sea, hay una pasada, o sea, hay un montón de personalidades.
un montón de personajes famosos. Y un poquito pasa lo mismo con las eras. Aquí tendríamos las cartas de era 2 y las cartas de era 3. Acá hay un pequeño truco y es que hay algunas cartas que, bueno, os lo diré, evolucionan, ¿vale? Sin necesidad de comprarlas. O sea, si tú tienes una carta en tu zona de juego que pueda evolucionar, coges la carta directamente y el resto de cartas, pues bueno, pues vendrían aquí a modo de draft, lo que os he dicho. Pero bueno, eso os lo explico después y lo vais a entender que es bastante facilito. Así que, bueno, tenemos todo ya listo para empezar, sortearemos un jugador inicial y empezamos. Entonces, ¿cómo es esto? La estructura del juego es lo que os he dicho, son 3 eras y cada una de las eras pues está dividida en esas 3 rondas. Al final de la ronda se puntuaría. ¿Cómo es la secuencia de la ronda? Pues bueno, lo primero que tiene que hacer el jugador inicial es lanzar los dados que tenemos aquí. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es meter 3 dados en cada uno de estos espacios. Así que sacamos 3 dados y lanzamos. Voy a sacar 3 así sin tirar, ¿vale? Que total, el resultado va a salir al azar. Así que bueno, esto habríamos lanzado y bueno, pues habría quedado, por ejemplo, tal que así. Esto es lo primero que habría que hacer. En segundo lugar, empezando por el jugador inicial, lo que tenemos que hacer es elegir. Bueno, esto todo está descrito aquí, ¿vale? Todas estas fases. En segundo lugar, lo que se hacen es elegir los dados. Bueno, pues simplemente pues una de estas bandejitas, pues la elegimos. Y esto es muy importante. Si el valor de los dados suma por encima de 10, tendremos que sumar nuestro nivel de agitación social. Aquí lo pone, ¿vale? No sé si espero que como lo tengo un poco alto, espero que se lea bien. Cuando el valor total de los dados que hayas elegido es más de 10 o cuando reclutas, bueno, una personalidad. Por ejemplo, imaginaos que decidimos pues coger esto, ¿vale? 12, pues coloco aquí mis dados, bueno, esto es para marcar los dados que a la postre van a ser las acciones. 12, como está por encima de 10, pues tendría que subir 2 aquí, ¿bien? Entonces esto es puñetero. Coger menos no implica que baje, ¿eh? Hay otras formas para hacer que baje, pero coger menos no implica que baje, solo que no suba. Así que, bueno, pues con el paso del tiempo las agitaciones sociales en las civilizaciones pues son, por así decirlo, inevitables. Bien, así que bueno, los jugadores pues irán eligiendo, ¿vale? Los dados, os he dicho, es una partida a 3, así que uno quedará libre. El que queda libre va a indicar los marcadores de catástrofes como avanzan. Avanzaría aquí 1, la edad oscura, avanzaría 3, este de declive, y avanzaría 1 en rojo, aquí la invasión. El funcionamiento pues es parecido. Cuando llega a la parte de abajo, tiene el efecto, ¿vale? Ahora bien, es importante decir que la edad oscura es un poquito diferente, ¿vale? Porque tiene pues una fase especial, sí, que es la siguiente fase. O sea, hemos elegido los dados, la tercera sería avanzar catástrofes y ahora sería esto, comprueba una edad oscura. Si esto hubiese llegado aquí, estaríamos viviendo una edad oscura. ¿Y qué implica la edad oscura? Pues bueno, toda la información del juego está reflejada en los tableros y demás. Nos dice que nos tenemos que descartar un dado, perderíamos un dado, y después restarle un valor de 1 en el valor de los dados restantes. O sea, esto lo harían todos los jugadores, ¿vale? O sea, sería malo para todos, por así decirlo. Es una faena, pues, que afecta a todos los jugadores y que refleja, pues eso, pues lo que sería la edad oscura de las civilizaciones. Importante, la edad oscura no se restablece ahora de forma automática, sino que se va a quedar ahí hasta que al final de la ronda, pues bueno, vuelva a restablecerse, ¿vale? Porque las otras catástrofes llegarían, se activarían y tiraría para cero, pero no, en la edad oscura pues se va a quedar ahí y afectaría a toda la era, ¿vale? Así que fijaros que haya una edad oscura, yo que sé, en la ronda 2, pues afectaría a la 2 y a la 3. Así que es evidentemente bastante malo. El siguiente paso ya sería de llevar a cabo las acciones. Y aquí no vamos a ir en orden de turno, sino que vamos a hacerlo al revés. Aquí tenemos pues el recordatorio, ¿vale? De la ficha de orden de turno, pues que cambia dependiendo de si metemos en la bolsa o bueno, o vamos a elegir los dados, ¿vale? Que sería, bueno, utilizar los dados ahora. Entonces, nos quedamos con que cada uno de los dados lo que nos va a permitir es hacer una acción. Así que haremos por turno una acción hasta que hagamos un total de 3, que ya pues pasaríamos
Bueno, pues principalmente el mantenimiento y un poquito del el final de la ronda, ¿vale? Entonces, ¿cuántas acciones podemos llevar a cabo? Pues podemos elegir entre un montón. Os las leo, que lo tengo aquí para que no se me olvide ninguna, y ahora os va a aparecer un montón de cosas, pero bueno, luego es bastante fácil. Podemos desarrollar una tecnología de nuestra mano o de la exposición, podemos obtener recursos, podemos reclutar una personalidad, podemos disminuir la agitación, podemos reparar 2 cartas dañadas, podemos expandir nuestro territorio o podemos investigar una tecnología o territorio y ponerlo en nuestra mano, ¿vale? O sea, fijaros cuántas cosas os he contado, pero bueno, vais a ver que es bastante sencillito y que se entiende bastante bien. Empezamos con una de las más básicas y lo que más se va a hacer: desarrollar una tecnología de la mano o de la exposición. La exposición es esto que tenemos aquí, ¿vale? Y bueno, serían estas cartas. Estas son las personalidades, está aquí un poquito junto, pero bueno, no, esta sería la exposición, las columnas que os he dicho al principio de la partida. Entonces, las cartas, para entender un poquito la anatomía, hay que ver la cantidad de recursos que tiene aquí arriba a la izquierda. Es decir, que esta carta me pediría 3 recursos de libro. Esta, si se ve, pues 4 de libro. Esta es una doble, que se puede pagar con el recurso rojo o con el recurso amarillo. Espero que se estén centrando, que se ve un poco borroso, creo. A ver, bueno, aunque sea borroso, yo creo que se ve bien, ¿no? Aquí, como veis, con recurso verde. Entonces, ¿cómo se paga? Se pueden pagar de 2 formas. Se puede pagar o bien con el valor del dado o bien con recursos, ¿vale? Los recursos los tengo aquí en la cajita porque ya no cabía más, pero fijaros, bueno, son simplemente pues marcadores de ese tipo que podemos ir teniendo pues en nuestra civilización. Ahora veréis pues cómo se consiguen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo voy a comprar esta carta, bueno, para empezar solo puedo comprar las cartas que se encuentren en la parte de abajo. Es decir, que ahora solo puedo elegir esta o de mi mano, ¿vale? Que es lo que os he dicho. Desarrollar una tecnología de la mano o de la exposición. Si esta estuviese comprada, pues tendría acceso a esta. Podría comprar esta o esta, ¿vale? Lo mismo, si esta estuviese comprada, pues podría comprar también esta. Entonces es lo que os he dicho, ahora entendéis la importancia de que sean 4 cartas por cada columna, porque si no, llegar hasta la carta de arriba, pues es complicado. Entonces, para comprarlo, por ejemplo, pues esta que vale 3 recursos azules, yo puedo pagar con este dado azul de valor 5, que como está pues por encima, pues perfecto, simplemente la añado a mi zona de juego. También podría comprarla si estuviese por debajo. Fijaros, un 1, aquí tenemos un 3, lo que pasa es que tengo que suplir esa diferencia, ¿vale? En recursos, es decir, que tendría que pagar, bueno, este dado más 2 recursos azules en el caso de que los tuviera. Bien, y la otra opción es, por ejemplo, pues yo que sé que tengo estos 3 dados y quiero, por ejemplo, esta carta, que no tengo ni rojo ni amarillo para pagarla, puedo pagar el dado que me dé la gana, porque a fin de cuentas lo que hago es quitármelo y pagarlo pues en recursos, ¿vale? O sea que en esencia siempre se van a poder pagar con recursos, simplemente pues el dado sería para abaratarlos, ¿vale? Por así decirlo. Acordaros que tendríamos en nuestra mano 2 cartas, que bueno, pues son un poquito más baratas para ir empezando y demás. Pero en esencia es eso, ¿vale? ¿Por qué os digo que de la exposición o de la mano? Porque vais a ver que más adelante hay una acción que nos podemos llevar cartas de estas a la mano, ¿vale? Para jugarlas pues más adelante. Así que eso. La segunda opción sería otra acción, obtener recursos, ¿vale? Pues ¿cómo es esto? Pues gasto el 5 verde y me llevo pues 5 recursos de estos verdes. Los tengo aquí. Pues ala. Me les pongo aquí 5 recursos de bienestar. Con estos recursos, pues luego puedo comprar otras cartas, o se me van a quedar aquí acumulados, lo que sea. Así que, como veis, pues bastante facilitas. Con el dado negro esto no se puede hacer, ¿eh? El dado negro no funciona para conseguir recursos. Los recursos, como veis, son de estos 4 colores. Para lo que sí que funciona el dado negro es para reclutar a la personalidad. En este caso, pues es un poquito parecido. Aquí, por ejemplo, pues Alejandro Magno nos costaría 4. Bien. Y en el caso de las personalidades es muy importante, porque las personalidades no se pagan con recursos. Al ser en color negro no tenemos recursos asociados, sino que se pagan con agitación social. Si yo, por ejemplo, pues pago con este 2 y tengo que pagar 4, pues la diferencia me lo sumaría aquí, en agitación social. Ahora bien, aquí sí que tengo descuento. Si tengo, por ejemplo, un 6 negro y decido comprarme, yo que sé, por ejemplo, a este Buda, que vale 3, esta diferencia la reduzco, ¿vale? Del 3 pasaría al 1. Y esto es muy importante porque es una forma de bajar la agitación social bastante de golpe para que, bueno, pues combatirla, ¿no? Como que llega una personalidad a nuestra zona de juego. Bueno, yo no estoy cogiendo las cartas y poniéndolas aquí, ¿vale? Pero habría que ponerlas pues en el lugar apropiado de nuestro tablero. Pero bueno, como veis, es una forma de bajar también la agitación social con esa diferencia siempre y cuando el dado tenga más.
Por supuesto, podemos comprar una personalidad con un dado que no sea negro, pero en ese caso, pues la totalidad de recursos habría que pagarlo en agitación social. Así que bueno, tener simplemente eso en cuenta. Después, podemos disminuir la agitación social en uno, descartando un dado negro. Yo tengo aquí un dado negro, lo descarto y me bajo la agitación social en uno. Aquí da igual el valor del dado negro. Simplemente, pues me bajo en uno. La agitación da igual que sea uno, que sea 6, lo que sea. Descarto un dado negro y bajo la agitación en uno. Y aquí solo sirve el dado negro, ¿vale? No me sirve un dado de ningún otro color. Otra opción es descartar cualquier dado y reparar dos cartas dañadas. Las cartas que vendrán a nuestra zona de juego cuando se dañan por diferentes efectos, por ejemplo por las catástrofes o por otras cartas militares o bueno, pues lo que sea, estarían dadas la vuelta. Cuando una carta está dada la vuelta, no tiene evidentemente sus efectos y tampoco va a contar a la hora de puntuar para las mayorías ni nada, así que estén dañadas evidentemente es malo. Descartando un dado lo que puedo hacer es dos cartas, darlas la vuelta. Después podríamos expandir territorio. Bueno, hay unas cartas especiales que sean de territorio. Digo especiales, bueno, estarían en la era 2 y en la era 3, que son cartas, bueno, pues esas cartas moraditas. Por ejemplo, esta tendríamos aquí, que nos piden tener pues otras ciertas cartas para poder expandirnos. Son cartas que no tienen recursos al uso, sino que nos piden una serie de requisitos, ¿vale? Pues simplemente pues estos requisitos si los cumplo, pues me descarto un dado y expando mi territorio. Y luego lo que os he dicho es también descartar un dado para investigar una tecnología o territorio y ponerla en tu mano. O sea, lo mismo, siguiendo las reglas de elegir aquí la última, pues me la llevaría a la mano un territorio para poderlo jugar más adelante, siempre y cuando lo conserve en mi mano. Ya sería mía y ya, bueno, pues lo pago cuando quiera. El resumen es bastante claro. Como veis, principalmente vamos a gastar los dados para llevarnos cartas aquí a la mano o jugarlas directamente, conseguir nuevas personalidades, bueno, pues lo que será ir expandiendo nuestra civilización. Antes de seguir de lleno, deciros que, bueno, tenemos distintos iconos, ¿vale? Por ejemplo, esta ruedecita de aquí sería que en la fase de producción pues nos da una moneda. Luego también tenemos los típicos rayitos que son pues recursos o efectos cuando se juega, ¿vale? Por ejemplo, este que tenéis aquí. Eh, creo que se está viendo un poco borroso, pero bueno, tampoco tiene más pérdida, ¿vale? Y luego el otro efecto que puede ser, pues es al final de la partida, como por ejemplo esta que tiene aquí, pues que nos daría un punto de historia por cada, bueno, pues que tengamos, ¿vale? Por cada estrellita de estos, pues por cada de estos iconos que tengamos, nos daría esos, por cada personalidad nos daría esos puntos. Entonces, como veis, las cartas son distintas, las que vamos a ir añadiendo a nuestra civilización para que nos den motor de recursos o que tengan en producción o bueno, pues lo que sea, ¿vale? Eso es lo que nos vamos a ir haciendo jugando pues los dados con cada una de las cartas. Cuando hayamos jugado todo el mundo, pasaremos a la siguiente fase que será de comprobar las catástrofes. Aquí está el resumen, si esto estaría cuando, bueno, pues cuando una catástrofe ha llegado aquí, ¿vale? Pues hay que hacer el efecto perdiente. Como veis, las catástrofes son pues los cuatro colores, ¿vale? Verde, rojo, amarillo y azul. El efecto de una catástrofe es que tenemos que dañar a una carta de ese color o bien mandar al pasado una carta de un color diferente. Si, por ejemplo, hubiese llegado pues aquí, ¿vale? Al declive, o damos la vuelta a una amarilla, que sería dañar una carta amarilla, o bien mandamos al pasado una verde, una roja, una azul o una morada. Se entiende evidentemente que no podemos mandar al pasado una amarilla porque no, bueno, pues no tendríamos, ¿no? Para dar la vuelta, que sería pues más interesante en ese sentido. Y bueno, la catástrofe, una vez que se ha resuelto, volvería aquí al cero, a diferencia de la edad oscura volvería al mantenimiento cuando hayamos cambiado de era, ¿vale? La siguiente fase, después de haber comprobado las catástrofes, sería la fase de producción, en cual es lo que os digo, si tenemos algunas cartas que tienen pues estos iconos de producción, pues nos llevamos a producción pertinente y ya habríamos pues principalmente acabado, ¿vale? Preparar una nueva ronda y puntuación si lo hubiera, es decir que pasaríamos a la siguiente ronda, volveríamos a lanzar los dados y volveríamos a jugar y en el caso de que hubiese una puntuación pues se llevaría a cabo la puntuación. Preparar una nueva ronda es tan sencillo como que el marcador del juego inicial corre al jugador de la izquierda, ¿vale? No tiene más. Las cartas solo van a salir nuevas cuando pasemos de era. Cuando pasemos pues, a la era 2, sacaré las cartas de la era 2
Y en la era 3, pues bueno, recogeré y sacaré las cartas de la era 3. Y la puntuación es lo que os he dicho, por cada carta de un color diferente que tengamos vamos a ganar un punto y luego si tenemos mayoría de ese color vamos a ganar un punto más. Además, pues las cartas que se puntúan en esta fase, bueno, pues también nos puntuarían, ¿vale? Y ya estaría. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. Cuando cambiamos de era, las personalidades se mueren, pasan al pasado. Después, estas cartas también cambiarían, ¿vale? Estas cartas, pues bueno, pues en la era 2 sacaría las cartas de la era 2 y luego pues estarían las cartas de la era 3. Y ahora, dos conceptos bastante importantes, que uno es la obsolescencia y otro es como, bueno, no me acuerdo cómo se llama, la investigación. Lo vais a entender muy bien. Fijaros, esta carta, por ejemplo, aquí, de equitación. Estas cartas de era 1 no tienen obsolescencia, ¿vale? Lo vamos a ver luego en la era 2. Equitación, aquí, como veis, me pone aquí abajo a la derecha caballería, ¿vale? No sé si se ve o no sé, espero que se cuadre. Caballería, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es que al final de la era, la carta de caballería está aquí, ¿vale? Es una carta que está aquí que voy a añadir a mi mano. Entonces, bueno, pues voy a buscarla por aquí. De hecho, no está en este, está este, que estas son las de la era 2. Aquí la tengo, ¿vale? Caballería. Y esta carta pasaría a mi mano directamente. Fijaros, esta es la diferencia. O sea, estas son las cartas, como veis aquí, de era 2. Aquí pone era 2. Y estas cartas, que es de donde he sacado la caballería, son las cartas de evolución de era 1 a era 2, por así decirlo. O sea, estas cartas no van a estar nunca aquí, sino que se van a conseguir mediante adquisiciones de aquí de... Bueno, pues de la parrilla disponibles, ¿vale? Como veis, si tuviésemos en nuestra civilización pues las bibliotecas, pues conseguiríamos los monasterios. Bueno, pues esta sería la forma en la que nos llevamos esas cartas a la mano. Y ahora, lo otro, aprovecho ya aquí la carta de caballería para que veáis, aquí a la izquierda que tenemos, esto es obsolescencia, ¿vale? La obsolescencia programada. Obsolescencia. En cuanto se juega la carta de caballería, tenemos que anunciar que hemos dejado obsoletas a las legiones y al ejército, que es lo que pone aquí. Las legiones y el ejército son cartas que son pasadas, creo que tenía el ejército yo aquí en mano, sí, fijaros, aquí tenía yo el ejército, ¿vale? Entonces, ¿qué es dejar algo obsoleto? Bueno, cuando yo juego esta carta, a todo lo que dejo obsoleto lo mando al pasado. Si estuviese en la mesa de un jugador va al pasado y si estuviese en la mano a la caja de juego, ya no sirve. Y si lo tuviese yo, si yo tuviese ejército, también lo mando al pasado. La diferencia está en que yo mandarme cartas al pasado me van a dar puntos de victoria por cada carta que pase al pasado, ¿vale? Mandárselas a otro jugador no le va a dar puntos de victoria. Y esto es muy importante, porque en un juego en el que estamos hablando que al final de la era el que tenga más cartas de cada color se va a llevar la mayoría de esas cartas, el que yo juegue aquí una carta de caballería y deje obsoleta a dos cartas rojas como son legiones y ejército, pues hace que yo tenga ventaja en ese sentido, en ese color. Y es pues una forma bastante inteligente en la que un juego de civilizaciones pues premia un poco el progreso, ¿no? Si tú tienes un tanque, evidentemente, pues ese tanque es más efectivo que otro que tenga 5 soldados. Aunque tenga más cartas, pues ese tanque va a acabar dejando obsoleto a los soldados y, bueno, pues se va a puntuar así. Son los dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Esa posible mejora de las cartas con el cambio de la era y la obsolescencia, ¿vale? Y realmente teniendo en cuenta pues esos conceptos, el juego no tiene absolutamente nada más. Sería así de sencillito. Y bueno, pues creo que no me dejo nada, pero bueno, pues creo que es así de fácil. O sea, esto irá creciendo, iremos jugando muchas cartas, la gracia está en ir ganando las mayorías. Y bueno, pues las mayorías las podremos seguir manteniendo mientras sobrevivamos, ¿no?, a la obsolescencia de otros jugadores, que bueno, pues es lo que principalmente nos van a dar dando puntos, conseguir las personalidades influyentes que también nos van a dar, bueno, de todo, ¿vale? Para puntuar con las personalidades, puntuar con los diferentes edificios, pues ya está, ¿vale? A modo de ejemplo, pues fijaros, estas son las cartas de la era 1 que estamos viendo, pero en la era 3 pues ya tenemos, fijaros, nacionalismo, tenemos los tanques, ¿vale? Fijaros, los tanques dejan obsoleta la caballería y el orden de caballeros, y cuentan como 3 cartas de cara pues a ganar esas mayorías, alfabetización masiva, globalización, o sea, van evidentemente pues desarrollándose las civilizaciones conforme van avanzando las cartas. Nada más, tener en cuenta esos conceptos que siempre se van eligiendo de abajo o de las cartas de la mano, así que esto se va despoblando hacia arriba.
¿Cómo funcionan las catástrofes? Bueno, con el cambio de la era, ya os digo, esto también subiría, la edad oscura y nada, y es que funciona todo igual. Al final de la partida la única diferencia está en que después de la tercera puntuación, los recursos que tengamos los dividimos entre 10 y son pues puntos de victoria adicionales, ¿vale? Es decir, que tenemos 20 recursos, pues 2 puntos más. No es un juego en el que se puntúe mucho, ¿vale? De hecho, ahí tenéis el marcador, hasta 40, o sea, los puntos de victoria cuesta conseguirlos. Y nada, pues venga, pues dicho esto, pues voy a pasar a contaros un poquito cómo han sido nuestras partidas y ver cómo, bueno, pues lo que nos ha parecido este Nova Era. Vamos a verlo. Bueno, pues para esto cómo funciona este Nova Era, como siempre, llegar a contaros un poquito las conclusiones, cómo han sido nuestras partidas y bueno, pues ver a quién puede ir dirigido. En primer lugar, como siempre, cualquier tipo de comentario que tengáis, pues abajo en el cajón estaré encantado de responder a vuestras preguntas, si me he dejado algo por explicar, si no ha quedado algún concepto claro, si he explicado algo mal. Cualquier aclaración que necesitéis, cualquier duda que tengáis sobre el juego y en la que os pueda ayudar, pues más adelante, bueno, pues trataré de contestaros para que pues aprendáis a jugar al juego, conozcáis un poquito más del mismo, que es de lo que se trata el vídeo. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un juego de civilizaciones, pero un juego de civilizaciones bastante particular. A mí los juegos de civilizaciones me gustan bastante, pero uno de los problemas que suelo tener con estos juegos es que suelen ser muy largos, ¿no? Es verdad que un juego de civilizaciones implica pues desarrollar la economía de tu civilización, la cultura, el progreso, expandirte. Luego cuando hay conflictos militares, pues también em, se hace más largo, ¿no? Entonces al final el juego acaba siendo muy largo, muy largo, muy largo y no suelen ser fáciles de sacar a mesa. Esto es un juego de civilizaciones, pero muy condensado y reducido pues a un sistema de cartas. Pero en este juego pues también desarrollaréis la economía, la cultura, el comercio, bueno, comercio, lo militar. ¿Y cómo se reduce esto? Pues se reduce en esos colores, en esas cartas de colores. Es una fase de puntuación bastante clara, por cada carta que tengamos pues un punto nos llevamos y luego si tenemos pues mayoría de esas cartas, un puntito más. En un juego en el que sacan pocos puntos de victoria, llevarse evidentemente las mayorías pues es muy importante porque es un punto que te llevas tú y un punto que nos lleva otro jugador. A partir de aquí, pues las decisiones basarán en elegir cartas que nos puedan dar también puntos, otras cartas no nos darán puntos pero nos permitirán producir más, otras cartas tendrán efectos instantáneos que nos vendrán pues bien, ¿no? Entonces esto hace que cada turno tengamos que elegir bien la carta que vamos a jugar, en el caso de no poder elegir una carta, pues llevarnos más recursos o bien gestionar nuestra civilización con esa para que no haya una guerra civil, que se nos destruyan las cartas, ¿vale? En resumidas cuentas, que vamos a llevar todo el balance en una civilización, pues condensado en una elección de cartas. La verdad creo que está bastante bien pensado porque pues la guerra aquí, por ejemplo, se hace de una forma indirecta, ¿no? Ya no solo por mayoría, sino pues yo que sé, hay cartas rojas que pueden dañar a las cartas de otros jugadores, podemos también robarle recursos y tenemos pues más cartas rojas que otros jugadores, o sea, tiene esa interacción militar, pero en base a unas cartas, lo que hace que se resuelva de forma rápida, que sea bastante claro y bueno, pues que se agilice bastante. Y evidentemente pues no se renuncia a esa bueno, pues a un juego de civilizaciones, cuando una civilización estaba más avanzada que otra, más desarrollada, pues tenía esa ventaja, ¿no? Militar, pues aquí también se ve un poquito, pero se ve reflejado en las cartas. Entonces eso está bastante bien. Yo, si vienes a buscar un juego de civilizaciones, pues bastante de estos más complejos y demás, aquí no lo vas a encontrar. Y por el contrario, si te gusta pues esa esencia de juego de civilización y buscas pues un juego más sencillito, más familiar, pues aquí pues es lo que vas a tener. Es un juego pues bastante fácil, muy accesible, son muchas fases, son muchas acciones, pero luego está realmente claro cómo funciona. Y bueno, pues principalmente vas a tener que desarrollar tu civilización teniendo en cuenta también pues un poquito la de los demás, porque ya te digo, pues de cara es eso, a la hora de puntuar, que son las dos formas que tiene el juego de puntuar, no tiene más, aparte de, bueno, cada carta luego, pero esas son especiales, ¿vale? Esas dos formas de puntuar. Evidentemente, pues no puedes perder de vista a la civilización rival si quieres pues llevarte la mayoría en cartas amarillas, en cartas azules, bueno, pues lo que sea, ¿no? En territorios. Y la verdad es que poquito más, en mi opinión el juego escala bastante bien. A mí lo que más me gusta es lo de la obsolescencia porque premia pues la elección de una carta que descarte cartas a otro jugador y que, bueno, pues premia como esa evolución, ¿no? Que es un aspecto que hay que tener en cuenta. Cuando hay más jugadores en mesa, pues la obsolescencia es un poquito más locura, ¿no? Porque, bueno, pues que es como que atacas a todos a la vez. A dos jugadores se controla un poquito más, pero bueno, en mi opinión funciona bien a dos, a tres y a cuatro sin ningún tipo de problema. Y nada, pues simplemente quiero que os quedéis con eso, con que es bastante, bueno, familiar, es bastante sencillo, es un euro de peso medio ligero y que a pesar de esa sencillez, pues no está carente de decisiones. A fin de cuentas, pues es una mecánica principal de draft en la que básicamente vamos a tener que elegir las cartas que más nos interese y ojo, son tres acciones por ronda, las cuales
No son muchas, hay que elegir bastante bien. Tener la ventaja de elegir los dados te permite pues llevarte a lo mejor la combinación más golosa, pero también hay que tener en cuenta que si subimos por encima de 10 la agitación social subiría, así que tampoco es muy bueno elegirse los dados más altos, salvo que luego pues podamos paliar esa agitación o lo que sea. Así que nada más, construir una civilización, gestionarla y saber imponerse a la del resto de jugadores a base de tener esa mayoría de cartas y, bueno, pues otras cartas que nos pueden beneficiar otorgándonos puntos de diferentes formas. Eso sería el resumen de Nova Era, que espero que os haya servido, pues como siempre, para conocer un poquito más el juego y no, pues que sepáis que os puede deparar el mismo. Así que por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta pronto.